espero que haya sido, además de que ha sido por supuesto una semana histórica, ha sido evidentemente un día histórico porque bueno, hemos disfrutado, ayer de hecho les hice un video donde les decía o les analizaba o lo que quieran, las reacciones y los lloros de los culés y de los patéticos, aunque en menor medida, sobre esa eliminación de la UEFA Champions League de estos caballeros y hoy nos han regalado la oportunidad de verlos, pero ahora que seguramente es lo que más les duele. Les da exactamente igual haber quedado eliminados de la Copa de Europa siempre y cuando el Manchester City se hubiera cepillado al Real Madrid. Tengan eso muy claro y por siempre presente. La principal obsesión de esta gente es siempre que el Real Madrid quede fuera. Así que hoy vamos a repasar unas cositas que, bueno, yo durante semanas les he estado reaccionando a videos donde al Madrid lo dejaban bastante desplazado, decían que no tenía oportunidad, que aquello, que lo otro. Y hoy vamos a presentar algunos de estos videos que la verdad me parecen icónicos y que nos vamos a reír, por supuesto. Además, vamos a repasar algunas cosas que ha dejado este partido. Creo que esto va a meritar una segunda parte, así que les voy a pedir que se pongan cómodos porque muchachones y muchachonas se va a poner exclusivamente bueno. Y bueno, para recordar un poquito que el Madrid va a jugar la semifinal de la UEFA Champions League contra un Bayern de Múnich que tendrá que ir a la vuelta en el Bernabéu, así que bueno, eso es un punto bastante clave para que lo tengan en cuenta. Vamos a arrancar con el video. Mucha soy belleza, vestido que aprendí. Así que cracks, vamos a comenzar ya mismo porque de verdad no tiene desperdicio alguno. Ya hemos colocado seguramente alguna intro ahí interesante, pero quiero que empecemos por esto que, bueno, Fede Valverde, que finalmente ha sido nombrado el mejor futbolista del partido, ha dicho esto y que la verdad me ha parecido increíble y que es gran momento seguramente para recordarlo. Increíble, muy feliz. Buenas noches. Increíble. Felicitar al equipo, el esfuerzo, sobre todo el trabajo que hicimos. Iba a ser un partido muy complicado, nos daban mucho por muerto, lo hemos conseguido. Agradecer a la afición que nos han apoyado y felicitar sobre todo a los que han tirado un penal, que la verdad que hay que tener un coraje muy grande y bueno, eso, muy valientes. Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba comentando que me gustaría con lo que me gustaría empezar. Era justo y necesario, sobre todo porque creo que Fede se lo ha ganado con la mano en el corazón. Creo que lo ha hecho espectacular, corriendo a muerte, al igual que Jude Bellingham, quien básicamente seguramente no ha sido el más demoledor de todos, pero creo que se ha ganado esa confianza debido a básicamente el desempeño absolutamente bestial que ha tenido. Así que bueno, vamos a seguir avanzando porque todavía se pone mejor. Vamos a escuchar a un exfutbolista del Real Madrid bastante polémico y que la verdad me ha dejado, y además bastante grande también en la historia del Real Madrid, y que ha dejado esta declaración que bueno, es llamativa, pero tiene algo de lógica y no lo había pensado la verdad. Pero luego quiero decir una cosa Sí. que tengo en la cabeza en últimos días, ¿no? Si hay un equipo que merece ganar la última edición, digamos, de este formato de Champions, es el equipo que más veces ha ganado la Champions en la historia de esta competición, así que es el Real Madrid. Así que muchas veces esas cosas quizás no tienen tanta importancia, pero cuando empiezas a pensar, pues sí que hay un agradecimiento, ¿no? Pues imagínate, el año que viene el formato de Champions cambia, ¿no? Sí. Eso lo sabemos todos. Ahora, pues, si alguien lo merece el Real Madrid, 14 veces campeón de esta competición, Dios mío, que no puede ser otro, ¿no? Eso es lo que tengo yo en la cabeza ahora mismo, ¿no? Que le den Pero la... bueno, volvemos a lo de Bayern. Muy bien en este caso Mijatovic, que por cierto el otro día le criticaba algo, creo que era algo relacionado con Vinicius, pero creo que esta vez ha estado sencillamente brillante y es verdad. Y algo que les comentaba yo y que ayer se me olvidó comentarse los muchachos es que el Real Madrid no solamente consigue un pase a semifinales que le pone en una posición importante para ganar la Champions League, sino que le priva al City de quitarle ese récord en ser el único equipo, que ya no lo va a hacer más nadie, en ganar o repetir título en este formato de UEFA Champions League. Algo absolutamente increíble y que bueno, ya ha quedado patente una vez más o evidente que es prácticamente imposible y no solamente eso, el Madrid lo ha ganado 3 consecutivas y 4 en 5 temporadas. Es que lo de este equipo con esta competición es absolutamente absurda. Quiero que veamos esto porque bueno, ayer veíamos en la reacción, en los lloros del video de ayer un poco a lo de Maldini y en este caso bueno, algo bastante similar. ¿Y por qué les estoy diciendo esto, muchachos? Pues básicamente por esto de Mundo Maldini, que en las predicciones no acertó básicamente ninguna. Creo que acertó nada más la del Bayern de Múnich
Pero fíjense, 65% para el Manchester City, 35% para el Real Madrid. Es que no termina dando una este hombre. Quiero que veamos esto porque me parece que esto es de cuando salió el sorteo de la UEFA Champions League de este gordito que, bueno, básicamente se ha hecho famoso por decir barbaridades. Básicamente es por eso. Básicamente por gritar y decir cualquier cantidad de estupideces en cuestión de segundos. Vean esto. Les voy a decir algo, madrilistas. El Barcelona va a ganar esta Champions y ustedes van a quedar Claro. afuera contra el Manchester City. Este es el Barcelona y vamos a ser campeones. ¡Viva el Barça! ¡Vamos por esta Champions! ¡Vamos, Barcelona! ¡Vamos con todo! Les voy a Increíble, de verdad, lo de este tipo en internet hacen famoso a unos personajes, pero bueno, al final lo ha hecho famoso prácticamente el madridismo por reírse de lo cretino que es. Es absolutamente increíble. Ya lo vamos a ver más adelante con dos cositas más que he rescatado. Vamos a seguir bajando porque bueno, en este caso nos encontramos a este mismo señor que hoy subió un video en la mañana. Le voy a quitar la música porque tendrá copyright, donde bueno, se reía y decía su predicción, 4-0, que no sé qué, que no sé cuál. Y yo, bueno, perfecto, lo vi y me hice el loco, dije no hago nada. Pero si lo colocamos en este caso por aquí, vamos a ver cuál fue su reacción al resultado final. ¡Hoy sí siento cólera! ¡Me fallaste, Manchester City! Tanto que confié en ustedes que iban a dejar afuera al Real Madrid. Pero he visto equipos cobardes, pero no como el Real Madrid el día de hoy. Comienza a ganar el partido y se tira todo el partido para atrás. Todos debajo del arco. ¿Cuál era el miedo? ¡Salgan ratas! ¿Cuál era el miedo? Metido todo el partido atrás. Ya dejen de estar hablando, madrilistas. Si no han ganado la Champions, no van a ganar esta Champions League. Así como jugaron el día de hoy, el Bayern Múnich los va a dejar eliminados. Así que tuvieron suerte, madrilistas, porque los penales es una lotería. Tienen suerte que se fueron a penales. Tienen suerte que existen los penales y que pudieron ganar en penales, madrilistas, pero no merecían ganar el día de hoy, madrilistas. No les da vergüenza ganar de esta manera, madrilistas. ¡Oh, sí! A ver, hablando un poquito del gordito este, con todo el respeto de verdad, es que me parece increíble y asfixiante escucharle, pero es que sé que esto a ustedes les causa bastante risa, pero pensando un poco lo que dice, no nos da vergüenza estar en semifinales habiendo defendido un resultado con uñas y dientes en un estilo cholista, aunque el cholo lo normal es que termine perdiendo si ponga el autobús. En cambio, otros equipos, por ejemplo, contra un equipo francés de un tal Kylian Mbappé, pusieron el autobús y hoy están eliminados porque les metieron 4 en su campo. Para que más o menos tengan una idea de cómo va la cosa y los sinvergüenzas que son, es que son increíbles. Quiero que veamos otro de los protagonistas. En este caso vamos a escuchar a Toni Kroos, que también ha dicho algo bastante peculiar y que al final me parece llamativo. Siempre ha estado abierto, ¿sabes? El partido, el resultado. Y si es así, hay que creer hasta el final. Es creer hasta el final, es un poco el sello de esta generación de futbolistas que tú llevas bastantes años aquí. Querer hasta el final, ¿esto es el ADN Madrid? Bueno, claro, pero tiene que ser así, ¿eh? Si juegas una semifinal y si no está nada perdido, Pero hay que no creer. todos los equipos lo tienen. Bueno, ese equipo sí, eso puedo decir. Entonces, siempre hemos querido en por lo menos llegar a los penaltis. Yo creo que ha sido, si se veo los últimos, 20, 30 minutos, también con la prórroga, que el máximo que podríamos hacer, pero tenía confianza que en los penaltis vamos a ganar. Bueno, ahí está lo que decía Antonio Kroos en primera instancia y una de las cosas que le rescaté también, que no lo voy a poner porque ya no quiero alargar mucho el video en ese aspecto, es a Toni Kroos decir que él quería tirar un penalti para por lo menos sentir que hizo algo. Yo creo que no ha hecho un gran partido, como otras veces le hemos visto, pero también ha sido víctima de las circunstancias. Este video de Pep Guardiola se los voy a colocar probablemente en algún punto del video. Quiero que veamos ahora, muchachos, esta del diario Marca de Joao Félix, que decía hace realmente bien poco, pasarán City, Arsenal, Atlético y nosotros. Curiosamente, todos eliminados. Por cierto, que estuvieron mucho tiempo, muchos días vendiéndonos el tema este de los entrenadores con ADN Barça, de no sé qué, de no sé cuál. Y bueno, 3 de ellos se fueron a la calle y bueno, uno tuvo que clasificar porque se enfrentaban 2 entre ellos y clasificó prácticamente el menos malo que ha sido Luis Enrique. Bueno, esta imagen también es bueno recordarla. Si recuerdan, esto sucedió cuando pasa el año pasado la goleada que nos metieron en el Etihad. Guardiola y su equipo, los directivos o los jeques, no sé ni quiénes son la verdad, allí con el 4-0. Bueno, me imagino que hoy también van a sacar la manita a relucir. Escuchemos ahora para mí el protagonista del partido, pese a que se lo dieron a Fede Valverde,
que ha sido Andriy Lunin, porque durante el partido, como en los penaltis, ha sido sencillamente fundamental. Vamos a ver, a escuchar a Lunin. Hoy del partido, Andriy Lunin, ¿cómo te sientes ahora mismo después de otra noche histórica para el madridismo y para el Real Madrid? Agotado y más feliz del mundo. Hoy El hombre más feliz del mundo, es que lo ha hecho prácticamente todo bien este hombre y creo que es el vivo ejemplo que podemos poner de en la vida cada quien va a tener su momento de brillar para el que sabe esperar inteligentemente y Lunin es perfectamente ese ejemplo. Ojo a esto de Faitelson que dice, un impresentable Real Madrid se hace presente como siempre en las semifinales de la Champions. Lo que tienes, lo que estás tragando es una cosa increíble, David Faitelson, a seguir llorando en el lloradero. Quiero que en este caso escuchemos ahora a Luquitas, que de verdad me ha puesto de los nervios otra vez con el tema, como en la final de la Champions con el balón haciéndolo así, ha hecho malabares con el balón y que bueno, ha repetido el cuento este y me ha puesto nervioso, pero es que Lucas es increíble. ADN Real Madrid, que por cierto, todo lo que ha hecho Lucas Vázquez en esa final y en estos cuartos de final, en este partido concretamente, ya tiene más historia que cualquier canterano que ha salido en los últimos 10 años de la Masía. Vamos a escuchar a Luquitas, que por cierto, creo que tengo la imagen en la que se ve cómo nos puso nerviosos a todos. Siendo decisivo, ¿qué piensas? Estamos en directo en el chiringuito, Josep, con Lucas y le estaba recordando el penalti de Milán, cuando coges el balón, otra vez tú, ¿qué se te pasa por la cabeza ahí, Lucas? Bueno, lo mismo que en Milán, ¿no? Estar centrado en meter el penalti, en ayudar al equipo, creo que todos los que lo hemos lanzado lo hemos hecho muy bien y bueno, ya te digo, felices por el pase que era lo más importante. Lucas, estamos debatiendo un poquito cuál es el planteamiento del Madrid. No es salir atrás encerrado, es que el City juega muy bien y se encierra, ¿o cómo ha sido? Bueno, creo que el City en su casa tiene un juego muy particular, ¿no? Que siempre intenta someter al rival. A nosotros, pues durante gran parte del partido lo ha hecho. Ellos son un gran equipo que tienen un gran juego, pero en nuestra cabeza estaba este partido, ¿no? Que sabíamos que a la contra en transiciones íbamos a tener nuestras opciones, las hemos tenido. Nos hemos adelantado en una gran jugada colectiva y luego hemos sabido sufrir, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo y lo importante es el pase. Bueno, interesante lo de Lucas y creo que es totalmente cierto, el City es un equipo, una aplanadora, prácticamente una máquina perfecta y el Madrid ha sabido resistir. ¿Cuántos equipos aguantarían lo que ha aguantado el Real Madrid con el Etihad encendido y el City de loco? Pero bueno, quiero que ahora escuchemos a Guardiola, que bueno, no ha llorado como habitualmente hace, muchachos, lo hace bastante frecuente, creo que está en una posición, ya se le ve un poco más tranquilo, no tiene la misma cara, el mismo semblante de cuando lo eliminamos hace un par de temporadas, porque bueno, ya se ha quitado un poco el peso de encima con esta Champions en la pasada temporada, pese a que bueno, le costará seguramente mucho esta decisión o esta eliminación. Vamos a ver. Me decía que la suerte no existe. Y yo estoy bastante de acuerdo. Al final no hemos conseguido hacer gol, eso basta. Hemos hecho todo para hacerlo. Perder así duele, pero la otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder de esta manera. Claro que duele, hoy estamos mal, dormiremos mal y mañana pues nos tenemos que levantar y seguir. No se puede ganar siempre, se intenta y lo hemos hecho. ¿Qué le puedo decir a estos jugadores que durante tanto tiempo hemos estado aquí y lo hemos hecho y hemos vuelto a demostrar contra un señor equipo del Madrid, ser nosotros y ya está? Llegó la mala junta. ¿Qué más puedo decir? ¿Explicaciones? Pues no lo sé. No sé qué podemos hacer más, diría, ¿no? Sí, podemos hacer más detalles, ser más finos en las zonas huele donde hay bueno 7, tú, 8 marrón. jugadores. No sé qué podríamos haber hecho más. Y el margen de, bueno, hemos perdido los penaltis por 4-3 o 5-4, es decir, 4-3. Nos ha faltado esto. No hay más. Last question, please, guys. Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba comentando y después de escuchar a Guardiola, que por cierto, ya creo que todos entendemos que es un absoluto hipócrita aquí, un hincha del Barça que se está riendo para no llorar, y nada, pues escuchando a Guardiola, pues todos entendemos. Y bueno, ahí está lo que les decía de Guardiola también después de esta locura, pero sí, y Guardiola que acostumbra a ser bastante hipócrita, creo que ha sido bastante sensato, ha dejado una sensación de que ha asumido la derrota con bastante naturalidad. De verdad, qué distancia, como dice este tuit, no me cabe bien Guardiola, pero esta vez está años luz de Xavi y sus excusas de perdedor. Totalmente cierto y no puedo estar más de acuerdo. Quiero que ahora escuchemos a Mister, que va muy en la línea de lo que decía Federico Valverde y que la verdad me ha gustado porque siempre hay que sacar pecho cuando las cosas salen bien. Que esta para nosotros es una competición muy especial. El Real Madrid saca de esta competición algo que nadie piensa que puede sacar.
Todo el mundo os daba el Real Madrid por muerto en esta eliminatoria y seguimos. Y aquí seguimos y seguiremos seguramente porque, bueno, viene una buena eliminatoria bonita, el clásico europeo de por vida con el Bayern, en el que la vuelta va a ser en el Bernabéu, así que, bueno, vamos a tener eso en cuenta. Quiero que veamos este video, muchachos, que se hizo bastante viral hace realmente bien poco. No sé si se los reaccioné, pero me ha gustado. Es un perrito que trata de hacer una predicción. Miren esto. Le voy a quitar el audio porque tiene derechos de autor, la canción de la UEFA. Fíjense, ahí dio al Bayern como favorito, también él mismo dio al Real Madrid, aunque en la primera falla, como favorito a pasar la eliminatoria. Y que bueno, ahí viene la otra, que es la del Borussia Dortmund, también dio al Borussia, y el Borussia evidentemente terminó clasificando. Y por último, bueno, también colocó al Paris Saint-Germain como el equipo que avanzaba a la siguiente ronda. Brutal, me parece brutal de verdad lo del perrito. Y ojo porque el video está cortado, pero en otra parte, antes de que cortaran el video, daban al Real Madrid como campeón de Champions. Bueno, ojalá, me huele. Chicos, esto de King Domenech me pareció sencillamente brutal. Vamos a escucharlo porque tiene mucho sentido lo que dice y además muy alejado de lo que es desprestigiar al Real Madrid. Vamos a escucharlo. Josep, es que hay que admitir cuando el Madrid tiene una noche como esta, que es histórica, siempre lo decimos, ¿no? Que esta competición se le da bien y que es capaz de conseguir cosas heroicas como la de esta noche, porque al final, pues bueno, tienes a un City que evidentemente futbolísticamente hace un partido casi perfecto y realmente defiendes como nunca. Aguantas, pero sabes defender también, sabes sufrir y luego tienes ese punto en los penaltis. Fíjate, para mí los lanzadores de penaltis seguramente han sido los que, como decía, había un gesto, el de huevos, ¿sabes? Más que el lanzador, el de Lucas Vázquez, el de Rudiger, que lo hubiera dicho, ¿no? Los que... Está en la lista de los primeros lanzadores. Se ha quedado fuera. Se ha quedado fuera. Eso es una cosa que a mí me tenía visiblemente nervioso, la tanda de penaltis con Rudiger, con Lucas, con Nacho, una cosa de locos. Yo me puse a pensar y dije, ¿cómo carajo pasamos esto? Pues no tengo ni idea. La videoreacción, por cierto, mañana se la subo al otro canal, va a ser sencillamente brutal. Quiero que veamos esto de Micah Richards o algo así, y que bueno, daba su predicción también en este aspecto. Vamos a colocarlo aquí. Real Madrid, Manchester City. Just Man City. Manchester City go through against Real Madrid. At the bottom here, I'm going to go for Manchester City, the best team in Europe. Este es lo de Arturo Vidal, que bueno, evidentemente... Los madridistas, yo creo que el Manchester City va a terminar avanzando a la semifinal de la UEFA Champions League. Bueno, ahí está lo que les decía. Esto también de Guardiola me pareció brutal, muchachos. Vamos a verlo. Es fútbol, en otro deporte, por estadística, por lo que sea, se hubiera ganado, pero el fútbol tiene esto de maravilloso. Lo que vamos a hacer es solo jugar como jugamos, tirar las veces que hemos intentado y hundirlos ahí, evitar sus transiciones. Lo hicimos la mayoría de veces, hicieron un gol fantástico en control de Bellingham, lo hicieron, porque sabemos la calidad que tienen, pero lo que tenemos que, lo hemos hablado antes, no nos pedimos ganar 4-0 como el año pasado, ni hacer 4 goles como el anterior, nada de esto. Es hacer una actuación de que seamos nosotros, seamos siempre hasta el final nosotros, que es lo que nos ha llevado durante tantos años estar aquí. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho en muchísimas cosas. ¿No ha sido suficiente? No lo ha sido. Estamos fuera. Teníamos probablemente, por la forma que hemos jugado, haber marcado antes, cerrarlo antes. Y luego los penaltis, pues pasa lo que pasa. Insisto, felicitar al Madrid porque su capacidad de resistir, de defender muy muy bien hasta el final, lo han hecho fantásticamente bien y nosotros no hemos sido capaces de, en el último pase, en el último chute, en esos pequeños detalles, pues conseguir hacer el gol. Brutal. De verdad, y repito, brutal porque me parece que está muy alejado de lo que es el llorón de Xavi, o sea, de verdad demasiadas cosas a las que Guardiola como que ha aprendido a la perfección ese temita. Quiero que veamos este pequeño video, bueno, voy a ponerlo corto porque es David Bernabéu con los aficionados del Barça. ¿Qué tal, culés? ¿Cómo estamos? Un momento, vamos a ver. Bueno, ¿cómo lo ves? En catalán, sisplau, en catalán. Resultado.
El caso es que pasamos a semifinales. Pasamos a semifinales, es que es de locos, de verdad, es ridículo ponerse a pensar y a escuchar a esta gente, me parece increíble. Vamos a seguir viendo al llorón de Faitelson, aquí coloca esto, el Manchester City no se va eliminado por el Real Madrid, se va eliminado por su propia incapacidad durante 120 minutos para producir el fútbol necesario. A seguir mamando la Faitelson, de verdad, poco más que añadir ahí. Mira lo que dice Thibaut Courtois, vamos grande Lunin, lo que habla de un vestuario absolutamente unido y demoledor. Estoy completamente orgulloso de este equipo por cosas como esta. Ahora quiero que escuchemos a Toni Kroos en lo que les decía hace un minuto o hace un momento en el que hablaba de que él quería tirar un penalti y que la verdad me parece sencillamente brutal. Penaltis. Bueno, sufriendo. Yo he dicho antes que prefería tirar también para hacer algo, ¿sabes? Pero ahí solo de fuera en ese momento sufres, pero bueno, al final salió bien. Penalti. Bien, bien, mentalidad de ganador y creo que Toni Kroos ya lo ha dejado bastante claro. Así que bueno, vamos a continuar en este caso y para esto quiero que veamos esto, lo de Lucas, porque me pareció loco lo de Lucas, recordando la final, gracias, que vimos hace realmente bien poco y que bueno, todos lo tenemos bien fresco, pero miren lo que hace Lucas aquí, por Dios. Lunin para detener. Y aquí empieza el show. 1, 2, 3. Mirada al balón. Nos recuerda a Milán. Espero que esto no tenga el derecho a autor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pasitos, tomamos aire. Vamos, Lucas. Lucas para poner por delante al Real Madrid. Bueno, ahí no lo colocan completo, pero sí se puede ver lo de los malabares. Y esto también me gustó porque decía esto, en las 5 temporadas en las que Ancelotti ha entrenado Real Madrid, el equipo ha llegado a las semifinales de la Champions League 5 veces. Creo que Ancelotti se le ha hecho de menos en muchas veces y merece el respeto del madridismo actualmente. Esto es una joya que la reaccionamos en el canal y quiero que lo escuchemos porque tampoco tiene desperdicio alguno. Vamos a verlo. Va a pasar el Barça y que va a ganar el Barça. Es loco, de verdad. ¿Y Madrid? El Madrid va a perder entre 4 y 5-0. Rodríguez Marzo. Yo creo que el Barça va a ganar 1-0. Y el Madrid va a perder otra vez 4-0. De locos, de verdad. Yo creo que el Barça va a ganar por 3-1 y el Madrid va a perder también por 3-1. ¿François? 3-0 para el Barcelona, 4-0 para el City. Cristian. 2-2 el Barça pasa a la eliminatoria y 4-2 para el City. Nos vamos al 10 del Barça. Miguel Ángel Ruiz. Tu pronóstico, Miguel Ángel, para los dos partidos. Creo que el Barça empata 1 y el Real Madrid pierde 3-1. 3-1. Sergio González, de Sergio González Show, tu pronóstico. 2-0 gana el Barça en Montjuic, 3-0 gana el Manchester City a Real Madrid en Etihad. Y muy de la mano con este, quiero que escuchemos este otro clip que se los traje el otro día de Nachito Peña defendiendo al Real Madrid, de este hombre que no tengo ni idea de quién es, pero veámoslo. Mañana vuelve el jardinero del Bernabéu. Mañana viene el que tantas y tantas veces os ha pintado la cara. Mañana viene el que el año pasado os hizo pasar momentos de mucho dolor, porque aparte del partido del Bernabéu en la vuelta os metió 4. Pudo meter 8, 9, 10, los que hubiera querido. Entonces, menos globitos y preparaos que mañana viene el mulá Pep Guardiola a profanar nuevamente el templo madridista. Me da la sensación de que eso nos ocurrió. Y miren que el relato es una cosa increíble. Llevan años vendiéndonos eso de que Guardiola es el papá, que no sé qué. Y si repasamos las últimas temporadas, Guardiola no ha podido ganar en el Bernabéu. Hoy no ha podido ganarle en el Etihad. El otro partido 4-3, el único partido que ha marcado una diferencia abismal entre dos equipos ha sido el 4-0 de la temporada pasada. Para que vean cómo funciona esto. En este caso vamos a escuchar a David Ancelotti que bueno, analiza un poquito el partido desde la locura que seguramente significó para ellos y me pareció brutal también. Hemos sufrido mucho, entiendo que tú también. Sí. ¿Cuánto hay de táctica en este partido, David, y cuánto hay de corazón? Yo creo que un partido como este, seguramente el resistir, el sobreponerse a momentos muy complicados es lo más importante. Luego hay una parte táctica también, que es la defensa del área, que nos ha tocado hacerlo mucho. Creo que con la defensa de 3 hemos cubierto un poco más la amplitud del campo cuando entra Lucas y esa la parte táctica también ha sido importante. Quizás podíamos meternos con 5 un poquito antes, y evitar el gol que han metido, pero luego claro han tenido muchas ocasiones, tampoco podemos decir eso.
ha sido un partido de resistir. Hemos resistido como siempre hacemos en Europa. Claro, estamos debatiendo en el chiringuito si el planteamiento es defensivo o el City es tan bueno que directamente te encierra atrás. Sí, yo creo que el partido, la clave ha sido empezarlo bien. Hemos ido a campo rival, hemos estado valientes, hemos atacado bien la línea de ellos que era muy adelantada. Y luego quizás el gol tempranero nos ha hecho especular un poco, pero también hay el hecho de que ellos te someten mucho porque atacan con muchos y tú tienes que defender con 11 detrás del balón y luego lo recuperan muy pronto. Entonces el planteamiento era un planteamiento que quería ser el mismo planteamiento de la ida, pero no siempre lo consigues porque también tienes que correr mucho y a veces tienes que recuperar y no es fácil. Esto es el ADN del Madrid. Eso es el Madrid, sí, lo que hemos visto ahí. Brutal lo de Davide porque analiza perfectamente el partido. Obviamente el Madrid hubiera querido que se hubiera presentado una situación parecida a la del partido de ida, pero no se ha podido, además porque el City estaba en casa. Así que yo 100% de acuerdo con el hijo de Carleto. Veamos esto de Fede, que también habla un poco de su trofeo de MVP y es interesante. Bueno, increíble. Me he sentado ahí con Lucas y hemos disfrutado mucho el momento. La verdad que es espectacular ver estos momentos. Creo que es lo más bonito del fútbol. A veces los trofeos capaz no son los más importantes, sino estos momentos, disfrutar con la gente, con los compañeros y con la familia ahora cuando lleguemos. ¿Esto es mi golpe más especial? Sí, pero esto de todo, la verdad. Lo pondría en el vestuario y que sea de todos. La verdad que es muy especial, muy feliz por el trabajo de todos y como te digo, felicitar a cada uno de los jugadores que han dado todo. Bien, entonces, mire, esto que coloca el Leeds United, también un poco mofándose de lo del City, la Casa Blanca, después de compartir esta información en la que hablan un poco de su camiseta blanca, bien por el Leeds United. Esto de José Luis Sánchez me pareció brutal porque yo creo que vamos a coincidir todos con esto. Es brutal lo que comenta José Luis acá. José Luis. Cansado, ¿no? Que estás como... Media maratón. He corrido un maratón, tengo 45 años reales, pero 65 ahora mismo. Yo creo que hemos perdido, todos los que queremos al Real Madrid, hemos perdido 20 años de vida. Ha sido agónico, pero ha sido histórico. Yo creo que solo el Real Madrid es capaz de hacer un ejercicio así a este nivel. Sostener a este City, que es impresionante en el juego ofensivo, creo que tiene un mérito extraordinario. La humildad de los jugadores, de los grandes jugadores, sacrificándose en defensa. Kroos, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, ayudas. Valverde ha podido hacer 135 kilómetros hoy, ayudando a Carvajal, ayudando absolutamente a todos. Y esto no lo habíamos visto tampoco, remontar una tanda de penaltis al Madrid, era de lo poco que le faltaba. Empezar perdiendo la tanda de penaltis y darle la vuelta también en la tanda de penaltis. Es el escenario soñado ante Guardiola, después del ridículo ayer del Barcelona frente al Paris Saint-Germain, cuando todo el mundo decía final española, porque va a haber un equipo Atlético de Madrid o Barcelona, semifinal, entre los dos el Madrid va a estar fuera, otra vez el Real Madrid. Es que no da tregua, no descanso a nadie, no da descanso a nadie. Alfredo. Como siempre demoledor, o como casi siempre José Luis, como también Juanma Rodríguez, me gustó mucho ese discurso. Y, ojo, esta frase cortica que le voy a colocar acá. Dios es madridista. La carita de J. Jordi es un poema absoluto. Es del Madrid. El que nos ha hecho a todos es del Madrid, lleva la camiseta del Madrid, lleva el escudo del Madrid. No os enfrentéis más. Aceptadlo, hermanos, de verdad. Aleluya. Es de loco lo de Juanma, de verdad. Y eso es viejo, evidentemente, pero era bueno colocarlo. Esto me llamó la atención porque, al igual que lo de Courtois, un vestuario unido, lo que ya les había comentado, fíjense en esto. Kepa, que está prácticamente desterrado de la portería del Real Madrid, indicándole cómo podría pararle o adivinarle algún penalti a los jugadores del Manchester City. Me pareció de loco porque, como les digo, cero envidias, hay total compromiso en el equipo y esto es lo que más me gusta definitivamente. Seguimos viendo porque esto de Álvaro Morales me parece también espectacular. Uy, se nos fue Guardiolita. Ay, Dios mío, señoras y señores, el Madrid es el Madrid. Y para todos aquellos asquerosos racistas, clasistas, que siempre hablan desde su privilegio. Muy bien. Callen ante Rudiger, ante Vinicius, ante Rodri. Señoras y señores, el Madrid ha eliminado al City, ha eliminado al campeón. Yo vuelvo a preguntar,
Le faltó fútbol a Guardiolita. ¿Cómo con tantos miles de millones de euros? ¿No pudo? ¿No pudo? Le faltó más dinero, posesión, su majestad. ¿Qué le faltó? Ya no digan. Lo único que les puedo decir es que a la Madrid. Bien, bien por Álvaro Morales, porque siempre colocando en su sitio a los palanquistas. Miren esto de Lieberman, dice, el fútbol es eso que juega con una pelota 11 contra 11 y donde siempre gana el Real Madrid. Hay un abismo gigante, evidentemente, entre el Madrid y el resto del mundo. La institución más importante y con más jerarquía de la historia de este deporte, impresionante. Busca su 15ª Champions. Amén, hermano, amén. Esto de Rudiger me gustó también, porque sobre todo por cómo lo asumió el que seguramente haya sido el protagonista, que fue Lunin. Fíjense, Rudiger marca, se va a buscar a los suplentes y Lunin camina como si, no sé, estaba saliendo del entrenamiento. Es que es increíble lo del ucraniano, es un témpano de hielo. Miren esto de Cristóbal Soria. Si Xavi o el Solo colgaran a sus 11 jugadores del larguero como está haciendo esta noche el Madrid, todos querrían fusilarlos al amanecer. Como es Ancelotti, los gurús no dirán que es un gran trabajo defensivo de los suyos. Pues yo quiero recordar que ayer un equipo montó el autobús en Montjuic y de igual forma quedó eliminado y de igual forma le metieron 4 goles. Vergonzoso. Ojo a esto porque me parece curioso. Vamos a ver esto primero porque este es el antes y ya vamos a ver el después. Puede ser que la risa del martes por la noche se vuelvan en contra el miércoles por la noche. No sé si me ha entendido. Que sí, que me ha entendido. Te he entendido perfectamente, pero yo creo que me voy a reír el martes y me voy a reír el miércoles. Vamos a ver, porque cree que se iba a reír el martes y el miércoles. Vamos a verificarlo. Aquí lo tenemos. No, si los propios madridistas no tienen explicación, imagínate yo. Las 24 horas que llevamos los culés, pues te puedes imaginar. Ayer estábamos en semis nosotros y resulta que no, que es el Madrid. Para mí lo que ha sucedido hoy es injusto. Es completamente injusto. He visto un equipo que era dominador, creando ocasiones, no sé cuántos corners y otro que bueno, que ha defendido bien. Nada, enhorabuena porque os habéis defendido muy bien. Gracias. Enhorabuena porque sabéis defender muy bien. Gracias. De verdad, muchas gracias. De corazón. Es que de verdad, os lo prometo. Qué honra. Josep, te lo digo con la mano al corazón. No tengo ni idea de qué decir. ¿Ni idea de qué? Decir, no sé qué decir. Está desbordado. Es el primer día. Lo prometo, o sea, os lo juro. O sea, llevo media hora de programa y digo, a ver, cuando me den paso, ¿yo qué digo ahora? No sé. Es que no sé. Es que no lo sé. O sea, ¿cómo puede ser que un equipo que crea no sé cuántas ocasiones, que está atacando todo el rato y que quiere marcar gol, y pasa al Madrid? Yo es que no sé. Pues enhorabuena, es que no sé qué decir. La película ya la has visto. Llevo unos cuantos años. Llevo unos cuantos añitos. Pues ahí lo tienes. Pues después de tantos años sigo sin entender el porqué. No puedo entender. No lo entiendo. Vale la pena 1.000.000 de veces ver este tipo de cosas, de verdad. No, esto nos tiene que entregar años de vida a nosotros. Esto de Guardiola ya lo hemos visto. Y ojo a esto, porque además de reírnos de Jotica, que bueno, no ha celebrado ni martes ni miércoles, esto de Albert Lezán, que lo reaccionamos hace poco, también me pareció bastante curioso, cracks. Yo quiero que en la próxima eliminatoria el Real Madrid se cargue al City. Lo siento por Pep Guardiola, que lo adoro y me alegré y celebré como el que más su triunfo en la Champions el año que viene. Pero yo no quiero una final contra Guardiola. No la quiero ver. No quiero que Pep Guardiola nos pueda ganar una final. No quiero ver eso. Pero sí quiero verme las caras con el Real Madrid. Sí quiero verle la carita a todos aquellos que decían Xavi, quédate, Xavi, quédate. Porque hay algo y lo mantenemos en el mundo. Y como yo no soy un miedoso, yo quiero al Madrid. Yo quiero ganarle una final al Madrid. No se la quiero ganar a Guardiola, me sabría mal. Se la quiero ganar al Real Madrid. Y quiero que Xavi, en rueda de prensa, les diga: Xavi, me quedo. Merengue, ¿sabéis qué? Me quedo. Quiero esa frase. ¿Y sabéis qué más quiero? Si el Barça le gana la final de la Champions al Madrid, ¿qué se la ganará? Porque hay una justicia divina en eso. Justicia divina, dice el hombre que pagaron a los árbitros. Quiero una pancarta de Laporta en Madrid que diga: ganas de volver a veros. Que ahora tendría que ser más grande, porque se ha engordado un poquito. Más grande aún. Se ha engordado un poquito hasta que revienta. De locos, de verdad. Ganas de volver a veros de Laporta. Y Xavi, quédate. Porque le habéis faltado al respeto
a uno de los mejores jugadores de la historia. Y yo quiero al Madrid en la final. Pues bueno, para llegar a la final tenía que llegar primero, o sea, es que es de locos y me da mucha risa sobre todo la parte que dicen que les sabría mal ganarle una final al Manchester City. ¿Ustedes creen de verdad que este hombre está en algún punto, este equipo está en algún punto de poder ganarle una final al City? Además de que Guardiola saldría a matarlo, a castigarlo, a reírse, o sea, por favor, de verdad es que es ridículo y absurdo. También de este programa me pareció increíble, de verdad. Yo quiero al Madrid, Albert. Sí, de locos. Yo quiero al Madrid. ¿Tú quieres al Madrid? Yo quiero al Madrid. ¿Por qué? Porque creo que el Barça, si juega a su mejor fútbol, si el Barça juega como ha jugado hoy y el Madrid juega como jugó el otro día contra el Leipzig y si no perpetra ningún robo, el Barça se ventila al Madrid. Sí, sí. Lo digo así de claro. ¿Se lo dices al Vikingo Blanco? Se lo digo a Vikingo Blanco, que seguramente nos está viendo. Os queremos en los cuartos de final. Bueno, por lo menos fue un poquito más prudente porque habló de cuartos de final y no como el otro cretino que habla de una final. Es que es de locos, de verdad. Y bueno, vamos a cerrar ya con este video con esto, que también lo hablamos hace realmente bien poco, que creo que... No me acuerdo el nombre del tipo, pero la verdad es bastante curioso. Ninguno de los tres lo va a tener fácil. Yo creo que el Madrid está eliminado en todos los escenarios que imagino y creo que el Atlético de Madrid también va a ser eliminado. Pero espera, que es que estoy lento hoy. ¿Has dicho que el Madrid está eliminado en todos los escenarios? En todos los escenarios de partido que yo veo está eliminado. En algunos muy eliminado, como el año pasado, con un sopapo, y en otros pues solamente eliminado. Pero no veo al Madrid ni siquiera, vamos, te firmo ahora mismo los penaltis y empezando perdiendo 1-0, como os dije el otro día. Sí, sí. Pero el Atlético creo que va a acabar cayendo, a pesar de que no lleva un mal resultado. Y creo que solo pasa el Barça, pero no lo va a tener fácil. Eres un pesimista, Látigo. Yo fíjate, yo creo que eres un pesimista impostado, sinceramente, Látigo, para luego, por si pasa al Real Madrid, poder ahí decir que, bueno... No, yo creo que al Madrid le meten 4 otra vez. Yo creo que al Madrid le vuelven a meter 4 otra vez. Y yo creo que este hombre que lo acaba de decir es madridista, pero bueno, en fin. Para que tengan una idea de la locura a la que hemos asistido el día de hoy, les voy a dejar ya el video hasta aquí. Ha ido bastante largo también. Si se me olvida algo se los voy a colocar, por supuesto, justo después de del cierre. Y nada, esperando que hayan disfrutado de una nueva noche histórica en la UEFA Champions League. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. ¡Ahí va Rudiger! ¡Ahí va Rudiger! ¡Ahí va Rudiger! ¡Ahí va Rudiger! ¡Ahí va Rudiger!